Así se construye la fábrica. Sobre un solar de más de 200.000 metros cuadrados, los edificios ocupan una extensión de 18.000 metros y están previstas, por supuesto, nuevas fases de ampliación. El 90% del personal que aquí ha de trabajar está contratado en Toledo. Y luego hubo una cosa interesante, que nos dieron permiso. En el año 1982 vino el Papa, ahí en el centro cívico del polígono, en toda la explanada, aquello estaba miles y miles de personas. Un helicóptero haciendo fotografías y yo creo que también vigilando, ¿no? Pues acaso había algún problema. Esto era una fiesta, estaba cerrada al tráfico y cuando vino el Papa se abrió. Y digo, hombre, mira. Y entonces en el periódico Vecinos yo escribí un artículo que le titulé: por favor, que venga muchas veces el Papa. Para que se abriera siempre. Y que hiciesen más cosas. Qué curioso, cuando se marchó el Papa volvieron a cerrar la utopía. Estándar Eléctrica ha sido la base de que en este barrio hubiera un movimiento asociativo tan plural y que no juntara desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, a todos. La confluencia de gente de muchos lugares, con experiencias de lucha en otros lugares, hace que eso aflore, porque haber gente aquí que quería participar en esos movimientos lo había, pero estaban esperando el momento de romper. Y la gente teníamos muchas ganas de hacer un barrio en condiciones, como es ahora, y teníamos muchas ganas de luchar, y teníamos muchas ganas de unirnos y de hacer cosas en común, y así lo hacíamos. Y llegué y vi y digo, ¿cómo las habrán pasado para tener menos mal un comercio, un bar, que era tienda, y otro comercio aquí abajo, que fue lo que me encontré, y los vecinos todos revoloteados. Y sobre todo cuando vine aquí a Toledo, me gustó a mí esto, porque no, éramos los primeros. Y bueno, el trabajo aquí, cerquita, que podías venir andando y llegar andando, pues, y charlabas con los compañeros. Y todo fue a base de luchas y de huelgas y de paros y de muchas luchas, hicimos muchísimas. Yo, desde el momento que llegué, he estado muy a gusto en el polígono, y eso que no había nada. Aquí no había nada más que 2 tiendas, pero después de llegar nosotros, muchas dificultades, muchas. Bueno, para las necesidades básicas había que organizarse. O sea, diariamente venía el panadero, Vicente Conde, a veces venía su mujer, Leo, y nos traía el pan diario. Era una furgoneta, una DKV azul enorme, y nos traía todos los días el pan. Si tú algún día por cualquier cosa no bajabas porque no estabas, el panadero te dejaba la bolsita del pan en el este de la puerta, en el picaporte de la puerta. Si necesitabas una bobina de hilo, le decías, Vicente, mañana dile a Leo, mañana me traes una bobina de hilo, o yo qué sé, medio kilo de sardinas. Para las compras era la gente que tenía coche. No todo el mundo en aquella época tenía un vehículo para poder ir al supermercado, entonces iba a Santa Bárbara al supermercado. Lo que sí hubo son vecinos y vecinas que aprovecharon y pusieron sus propios negocios en sus casas, como fue el caso de mi madre, ¿no? Que ella era peluquera allí en Santander, en Cantabria. Se vino con los cacharros, los secadores, el lavadero, y durante unos años mi casa se convirtió en la peluquería, y yo diría que casi en el primer centro social del barrio, ¿no? Porque allí iban, no les quedaba más remedio, a todas las vecinas que querían pues arreglarse un poco y charlar de sus cosas también. Eso lo hace un barrio solidario, lo hacen los vecinos que se preocupan por sus vecinos. Todo esto era nuestro territorio. Aquí jugábamos, pasamos nuestra infancia, mi infancia fue en la calle. Jugábamos mucho en la calle, a todas horas. La recuerdo una infancia feliz, ¿no? Por lo que comentábamos antes de ese ambiente social, y luego que estábamos en mitad del campo, ¿no? Del cual podíamos ir y venir con total tranquilidad, disfrutar libremente y bueno, con mucha seguridad, porque estábamos muy a gusto, ¿no? Anda, mira. Esto, el barracón, el chamizo, le llamamos también el chamizo, fue asociación de vecinos, y nosotros íbamos a bailar aquí, hacíamos aquí los guateques, no teníamos otro sitio.
salía don Juan a decirnos que bajáramos la música, que a lo mejor estaban en una misa o estaban bautizando. Madre mía. Primero fue el vestuario de la empresa Dragados, de los trabajadores, que fue la empresa que construyó las 240 primeras viviendas. Luego pasó a ser iglesia, hasta que construyeron la actual. Y ahí, ya siendo vecinos, cuando se marchó la iglesia a la actual, dijimos, pues vamos a irnos allí. Dentro del barracón, pues bueno, servía de baile por la tarde, iglesia por la mañana, bodas, entierro, ensayos de rock and roll, ensayos de teatro, ensayos de la Peña Flamenca El Quejío, distribución de juguetes en Navidad, víveres. Ahí estuvimos haciendo la vida del barrio, cantidad de actividades, todas prácticamente las hacíamos allí, con lo cual, pues claro, aquello era un símbolo, ¿no?, para el barrio. En un principio aquí no había colegio, como he dicho, no había absolutamente nada, nada. Y luego ya lo que se logra a base de manifestaciones, que recuerdo a Rosy, a Velasco, a Delfina Velasco, que encabezaba que teníamos que colegio para los niños. Ahí fue el primer colegio que tuvimos, el primero, eso fue pero un par de meses, porque luego nos hicieron un barracón gris de uralita, que dividido en 4 partes. En cada aula había 2 cursos. Luego nos hicieron 4 barracones, y mientras que nos hacen esos 4 barracones, estábamos en los barracones, hicieron el Jaime de Foixà. Todos los niños y niñas que estábamos en los barracones pasamos al Jaime de Foixà. Es que este fue el primer colegio del barrio y fue un logro de la lucha que hubo porque hubiese colegios en el barrio, y este fue un acontecimiento. La verdad, es un colegio, como veis, muy grande. Mis hijos, por ejemplo, vinieron aquí y para mí el Jaime de Foixà fue un orgullo, un orgullo. La escuela adulta la montó la Asociación de Vecinos en una junta directiva a propuesta de Antonio Galán, que fue el alma de la escuela. Estuvimos Goyo y yo pensando que podíamos hacer algo porque no se podía quedar esto así. Y entonces, pues nada, hicimos una llamada, pusimos en todos los portales, que es una de las cosas que se hace aquí en este barrio, siempre las llamadas a través de los portales, pues pusimos en todos los portales y se nos apuntaron 75. Y empezamos ahí en el barracón de la asociación con unas sillitas de parvulario, unas mesas y sillitas de párvulos y tal. Inmediatamente luego ya nos fuimos al centro cívico. Nosotros hacíamos pues coloquios, fiestas, conferencias, mesas redondas, cine, la biblioteca, etcétera y tal. Es decir, era un desarrollo, lo que se llamaba entonces un desarrollo cultural, educativo, cultural, social y político. Es decir, nosotros dábamos importancia a esas 4 cuestiones que aquí eran muy importantes. Tened en cuenta que estamos en una época donde también el tema sociopolítico estaba en total desarrollo, ¿no? Es decir, la gente que recurría a nosotros, bueno, porque éramos maestros, porque estábamos con ellos, porque yo qué sé, y recurría pues para cuestiones hasta de tipo familiar, etcétera. Porque aquí las fiestas se comenzaron con lo que le llamaban los isidrines, que eran los que habían venido de Madrid, que vivían, fueron los primeros habitantes de aquí del polígono, y el día San Isidro hacían una pequeña fiesta, y ahí empezaron. Y después nosotros, cuando ya se fundó la asociación en 1975, comenzaron ya a hacer unas fiestas más populares, porque ya, además de haber más gente, colaboraban mucho, todo el mundo, o bien comprando los abonos, o bien trabajando gratis para el bar y para los montajes y para eso, y los empresarios también colaboraban. Pues el primer San Isidro, el 15 de mayo de 1971, es fiesta en Madrid, todos veníamos de Madrid, entonces se decide que se va a hacer una fiesta, y se hace la primera fiesta del polígono, se hace en la calle Sedena, y lo que se hace, se decide, pues yo creo que fue sobre la marcha. En casa de Vallés se sale al balcón y se pone un tocadiscos y va sonando la música. Entonces las madres, como digo yo, pues una hacía tortillas, la otra hacía ensalada, la otra hacía bocadillos, y se saca, se ponen unas mesas y se hace todo en la calle. Entonces, pues bueno, pues por ejemplo mi padre salía, cuando se cansaban ya del tocadiscos, pues tocaba la guitarra, la gente cantaba, la gente bailaba, y ese fue el comienzo, ese es el germen de las fiestas del polígono. ¡Ostras, Pedrín! Esta es la pista de festejos. ¿Y este no es Miguel? Porque Miguel Ríos estuvo aquí, ¿eh? Miguelito estuvo, sí. Madre mía, menuda se montó.
Había una cola de coches de Toledo aquí que no avanzaba. Todo Dios quería ver a Miguel Ríos. Pues vinieron 40 grupos o solistas, yo diría que de los mejores que había en el momento en España. Víctor Manuel, Miguel Ríos, Aute, Manolo Tena, en fin, un estrozo. ¿Sabéis quién no nos daba dinero? Estándar. ¿Será posible? Surgieron también otras iniciativas de fútbol, de demás, en principio en torno a la asociación de vecinos y luego como entidades independientes que bueno, pues iban generando o iban haciendo crecer esas inquietudes que nacieron desde el primer momento, ¿no? Pues Pedro jugó con nosotros en el primer equipo de fútbol sala que se hizo en el polígono, que se llamó Los Amigos del Polígono, que estaba patrocinado por la Bodeguilla y por algunos más que nos juntábamos, porque se puso de moda aquí y había muchos equipos y entre ellos pues dijimos vamos a hacer uno en el polígono. También hacíamos unas carreras de coches, circuito urbano, que en fin mi hermano era el que llevaba en sus espaldas la organización de las carreras de coches. Y en el Jaime de Fossá se comienza y se hace un grupo de judo donde Rosa María Bautista, junto con Manolo Carrascosa y yo, nos hacemos cargo del deporte en el Jaime de Fossá. Y hasta 1980 y mucho, aquí ibas por la calle y no veías nada más que embarazadas, niños haciendo la primera comunión, de eso y tal. A partir de ahí, todo lo que le eches de deporte en el barrio, de cultura, de grupos infantiles y eso, como lo fueron después los campamentos y todo, no era una cuestión por lujo, es que era cuestión necesaria. A la promoción del deporte, pues fue lo mismo que la de la cultura. Como no había nada, pues había que hacerlo. Yo recuerdo que Ángel Dorado, que fue el primer presidente de la Asociación de Vecinos, y la compañera que falleció, Licinia, la muchacha, pues fue la hostigadora que nos puso en tensión. Sí, fue la primera de Castilla-La Mancha. Bueno, eso no es un pedigrí, pero bueno, así fue. Y sí, fuimos 9 personas, mujeres 2. Pero no porque pusiéramos impedimento, por favor, pero eran 2 mujeres y 7 hombres. Y bueno, pues nos costó mucho que nos legalizasen, pero al final nos legalizaron y empezamos a dar guerra. La asociación de vecinos significó y significa para mí prácticamente el todo, de poner en movimiento un barrio que no teníamos absolutamente nada. Montamos hasta una emisora de radio libre y aquí lo montamos también. La asociación nos prestó un barracón, un amigo hizo un emisor, aquello era divertidísimo, y lo llamamos Radio Chicharra y al poco tiempo ya empezó a llamarse Onda Polígono, que todavía sigue a día de hoy. El peso de la asociación en el barrio fue total, porque cada vez que un vecino tenía un problema acudía a la asociación. Se consiguió el primer colegio, luego el segundo, luego el tercero, el primer instituto, y todo eso fue no porque lo otorgaran los poderes públicos del momento, sino por las peleas que había. Fue a base de reivindicar y reivindicar y reivindicar. Cada vez que alguien del ayuntamiento veía aparecer a la gente de la asociación, decía, Dios mío, ¿ya estáis aquí otra vez? O sea, era tremendo, ¿no? Te salía gente a trabajar. He sido la riqueza de esta asociación de vecinos. Aquí estábamos hablando de temas concretos de este barrio, de necesidades concretas, y nos juntábamos y nos íbamos juntos, izquierda, derecha y lo que fuera. Las mujeres en la asociación de vecinos y en el barrio trabajaban, pero no se les veía, no se las conocía, salvo los que estábamos más implicados, ¿no? Hubo muchísimas mujeres, muchísimas, trabajando en la escuela de adultos, en el parvulario, que también estuvo en el barracón, en la cooperativa de alimentación, en Radio Chicharra y luego Radio Polígono, en el propio periódico Vecinos. Pues no sé, me acuerdo de Rosy o Teresa Galán, por ejemplo, pues no, muchas mujeres. A través del periódico es donde se comunicaba todo lo que pasaba. El periódico se financiaba a través de los comercios, o sea, todos los comercios se anunciaban, tenían una cuota y a través de los comercios, y se sigue haciendo igual, Entonces lo repartíamos pues
por bloques y por barrios, entonces era gente voluntaria, todos éramos voluntarios. Pues la gente se iba ofreciendo y en cada portal o en cada comunidad lo repartía una persona y se sigue haciendo así, comercio a comercio, cobrando el anuncio del periódico. Y antes lo hacíamos así, íbamos en persona, gente voluntaria, por los comercios a cobrarles el periódico vecinos. Yo creo que el barrio no sería el mismo si no hubiera existido la asociación, sería mucho peor. El barrio siempre ha sido reivindicativo porque efectivamente también ha habido gente pionera, a la vanguardia, que organizaba y que tiraba del carro y que por eso facilitaba la participación del resto de los vecinos del barrio. Para mí fue pues eso, empezar mi vida, en todos los aspectos, todos los sentidos, en el sentido social, que eso es muy importante. Aquí es donde empezó todo. Empezó todo el movimiento sindical, el movimiento político, el movimiento vecinal. Sí, así fue. ¿Te acuerdas del día de la inauguración de la fábrica por Franco? Me acuerdo perfectamente. El dictador, en este caso, salió a lo que era la fábrica. Había una especie de barandilla en la entreplanta. Los encargados animaban a los trabajadores a que se diesen la vuelta para aplaudir la presencia del dictador, y algunos, muy poquitos, nos dimos la vuelta como repulsa por la avenida a la inauguración de la fábrica. Y esta fue todos los del comité de empresa. Mira qué jovencitos y qué guapos estamos. Aquí me parece que fue, no sé si es que íbamos a tener elecciones, y nos hicimos la foto esta para enseñarla y para sacarla, y aquí estamos todos. Hay algún compañero que falta ya, pobrecito, pero los demás, a todos los que veo, vivimos y estamos muy jóvenes, muy guapos. Es un recuerdo muy bonito este del comité de empresa. Para la clase trabajadora de la provincia, pues esto fue un revulsivo estándar, era un referente, la primera empresa que había hecho una huelga, que había tenido un conflicto muy duro. En lo que es el polígono industrial de Toledo, aparte de lo que es la parte residencial, se instala estándar eléctrica, pero se instalan también otras empresas. Y nosotros no solamente nos dedicamos a montar las comisiones obreras en estándar, sino que también empiezan a funcionar núcleos pues en Ibertubo, en Artegráficas, en La Jordani, en Agrupanto. Teníamos unos medios muy rudimentarios. Tú, Chema, eras el experto en escribir a máquina, en hacer el cliché. Y dentro de esos medios rudimentarios estaba lo que era la vietnamita. Cuando se negocia el convenio colectivo, vamos a la huelga. Es la primera huelga que se produce en Toledo en decenas de años, o en su historia, vamos. Pero bueno, en el contexto de la dictadura, pues había sido un acontecimiento. Y la reacción de la empresa, que estuvo a punto de ceder, la empresa tuvo una especie de veto político de Fraga, por Fraga, que digo, bueno, es que si cedéis aquí, nos viene detrás todo el metal de Madrid, nos viene una avalancha reivindicativa que crea un precedente muy negativo para los intereses del régimen en aquel momento. Y entonces la contestación fue un cierre patronal. Que en ese momento también se llama el proceso de reforma política, que hay un intento por parte del gobierno de perpetuarse, se produce no solamente en estándar, empieza a producirse en otras empresas también, una gran contestación sindical relacionada con la contestación a la ley de reforma política. Y aquí, vaya foto. Santiago Carrillo, el que suscribe, Juan José González y Gabriel Ramos. Esto era un acto que se hizo del PC aquí en el polígono. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista sindical, la Constitución era un hecho muy relevante en nuestro país. Por primera vez, después de la República, teníamos una Constitución. Por lo tanto, había una serie de fuerzas políticas que apoyábamos sin ninguna fisura
la Constitución. En este caso, en las fuerzas políticas que fundamentalmente estaban en esa clave era el Partido Comunista de España, el Partido Socialista, la UCD, y nosotros en la ciudad, por aquello de aunar fuerzas, pues nos organizamos en los diferentes barrios para pegar carteles de apoyo con el sí a la Constitución. Ahí dijimos, bueno, va a haber elecciones municipales en el 79, pues tenemos que presentar una candidatura. Pues claro, aquello servía para todo, para todo. Tuvimos un resultado, el Partido Comunista, después de Córdoba, la segunda capital de provincia con mejores resultados, 5 concejales. No sacamos el sexto por un pelín. Y dicen que el cardenal de Toledo, Marcelo González, que era tirando a la derecha, pero bien, dicen que le dio un telele cuando se enteró que había 5 concejales comunistas en el ayuntamiento. Pobre hombre. Yo soy poligonera y lo seguiré siendo hasta que me llegue el día que ya no esté. O sea, lo que está clarísimo, 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 es que aquí nada ha caído del cielo como el maná. Aquí todo, absolutamente todo, ha sido reclamado. Una de las señas de identidad, yo creo que debéis saberlo, que una de las señas de identidad de este barrio es la participación, la colaboración, la solidaridad. Y la gente lo sabe, lo aprende. Pues la gente confiaba en toda la gente que trabajaba en el plano vecinal o político, sindical, porque había mucha honradez, es decir, se hacía porque había que hacerlo. La lucha que se ha tenido en este barrio debe seguir. Los derechos nunca nos podemos creer que se consiguen y ya se quedan ahí. Los derechos es una lucha permanente, o se avanza o se retrocede. Me vine a vivir al barrio, me encantó venirme a vivir al barrio, estoy encantada y aquí sigo y aquí seguiré. Y no lo cambio por nada del mundo. Ya está, ya está. Aquello es que no es contarlo, es vivirlo. Y yo he tenido la fortuna de vivirlo. La verdad que sí. Nos despedimos un día más desde Onda Polígono. Agradecerles seguir estando con nosotros. Mañana nos escuchamos de nuevo en el 107.3 de tu frecuencia modulada. Que pasen una buena tarde. Hoy me ha dado por pensar que éramos algo. Pedazos de papel. Pero éramos algo. Hoy me ha dado por pensar que somos ratos. Ratos de ayer. Trazos de algo. Lo bonito es lo pequeño, pero lo grande